Hola, nosotros somos del equipo número 10 y vamos a exponer el tema de inmunología del cáncer. El equipo está conformado por Cruz González, Nancy Guadalupe y Vique Solís Arancha Nicole. Dentro de la exposición se van a abarcar los siguientes rubros: antígenos tumorales y antígenos asociados a tumores, respuesta innata y adquirida contra el cáncer, escape inmunológico y por último el contexto sociopsicobiológico del sistema inmunitario del cáncer. El cáncer no es una enfermedad única, sino que representa un amplio espectro de entidades causadas por el fracaso de los controles que en condiciones normales rigen la proliferación, la diferenciación y la supervivencia de las células. Los cánceres pueden ser benignos cuando no se diseminan a otros tejidos o malignos cuando son invasivos y se diseminan a otros tejidos del cuerpo. Las células que sufren transformación maligna escapan de los controles normales del crecimiento, invaden los tejidos circundantes y por último pueden migrar a otros sitios del organismo para establecer tumores secundarios. Los tumores malignos o cánceres se clasifican de acuerdo con el origen embrionario del tejido desde el cual se derivó el tumor. Casi todos, de un 80-90%, son carcinomas, es decir, tumores que surgen a partir de orígenes epiteliales como piel, intestino o revestimiento epitelial de órganos y glándulas internas. Los cánceres cutáneos y casi todos los cánceres de colon, mama, próstata y pulmón son carcinomas. Las leucemias, los linfomas y los mielomas son tumores malignos de células hematopoyéticas derivadas de la médula ósea. Las leucemias proliferan como células desprendidas únicas, mientras que los linfomas y los mielomas tienden a crecer como masas tumorales. Mientras que las primeras teorías sobre la naturaleza del cáncer propusieron que el crecimiento celular anormal era causado por agentes infecciosos como virus, estas teorías fueron gradualmente suplantadas por la idea de que el cáncer era causado por mutágenos, es decir, agentes que provocan mutación genética. En la actualidad, se acepta que la mayoría de los carcinógenos, es decir, agentes causantes de cáncer, actúan a través de provocar daño al DNA en forma directa o indirecta. Este daño puede ser relativamente sutil y dar por resultado mutaciones que alteran un único aminoácido en la proteína codificada por el gen afectado, o más espectacular, y provocar la translocación de segmentos cromosómicos enteros de un cromosoma a otro. Es por eso que el cáncer es un problema de salud importante en todo el mundo y una de las causas más destacadas de morbilidad y mortalidad tanto en niños como en adultos. Entonces tenemos que la inmunología tumoral describe la interacción entre las células del sistema inmune con las células tumorales. Es importante comprender estas interacciones porque permiten el desarrollo de nuevas terapias para el tratamiento del cáncer. Ahora vamos a hablar de las generalidades de la inmunidad antitumoral. Para esto hay que tener en cuenta que se han realizado observaciones clínicas y experimentos en animales que han establecido que aunque las células tumorales derivan de las células del anfitrión, los tumores desencadenan respuestas inmunitarias. La primera demostración experimental de que los tumores pueden inducir respuestas inmunitarias protectoras procede de estudios de tumores trasplantados en animales. Se puede inducir un sarcoma en un ratón endogámico pintando su piel con un metilcolantreno, que es una sustancia química cancerígena. Si el tumor inducido con el metilcolantreno se reseca y se trasplanta en otros ratones singénicos, los tumores crecen. Pero si las células del tumor original se trasplantan de nuevo al anfitrión, el ratón rechaza el trasplante y el tumor no crece. El mismo ratón que se había hecho inmune a su tumor es incapaz de rechazar tumores inducidos por el metilcolantreno producidos en otros ratones. Además, cabe destacar, los linfocitos T del animal portador del tumor pueden transferir la inmunidad protectora frente al tumor a otros animales. Por lo tanto, las respuestas inmunitarias frente a los tumores muestran las características que permiten definir la inmunidad adaptativa, es decir, la especificidad, la memoria y la participación clave de los linfocitos. Como estos experimentos predicen, la respuesta más eficaz contra los tumores que crecen de forma espontánea parece ser mediada principalmente por los linfocitos T. Las respuestas inmunitarias no impiden con frecuencia el crecimiento de los tumores. Puede haber varios motivos por los que la inmunidad antitumoral sea incapaz de erradicar las células transformadas.
Muchos tumores tienen mecanismos especializados para evadir las respuestas inmunitarias del anfitrión. Entre los tumores que provocan respuestas inmunitarias intensas están los tumores inducidos por virus oncógenos, en los que los antígenos extraños son las proteínas víricas. Muchos tumores espontáneos inducen una inmunidad débil e incluso es indetectable. Esto puede deberse a que los tumores que crecen han sufrido mutaciones que reducen su capacidad de estimular respuestas inmunitarias fuertes. Las células tumorales proceden de células del anfitrión y por tanto son similares a las células normales en muchos aspectos. Es por esto que muchos tumores tienden a tener una capacidad inmunógena débil. Y por último, el crecimiento rápido y la diseminación de un tumor pueden superar la capacidad del sistema inmunitario de controlar de forma eficaz el tumor, lo que requiere que todas las células malignas sean eliminadas. Como podemos observar en la imagen, esta es la primera demostración experimental de que los tumores pueden inducir respuestas inmunitarias protectoras precedentes de tumores trasplantados en animales. Aquí lo que podemos observar es que se indujo un sarcoma en un ratón endogámico pintando su piel con la sustancia química cancerígena, que es el metilcolandreno. Si el tumor inducido con esta sustancia se reseca y se realiza el trasplante en otros ratones ingénicos, los tumores crecen. Por otro lado, como podemos observar en la imagen izquierda, si las células del tumor original se trasplantan de nuevo al anfitrión original, el ratón va a rechazar el trasplante y por lo tanto el tumor no va a crecer. El mismo ratón que se había hecho inmune a su tumor es incapaz de rechazar tumores inducidos por el metilcolandreno producidos en otros ratones. Además, los linfocitos T del animal portador de este tumor pueden transferir la inmunidad protectora frente al tumor a otros animales sin ella. Y con ello se erradica el tumor. En esta imagen podemos observar un poco de lo que yo ya había mencionado con anterioridad. Un tumor inducido por compuesto químico puede generar resistencia a un implante propio, pero no a un tumor generado por el mismo carcinógeno en un ratón singénico. Por lo tanto, cada tumor tiene un antígeno particular que en la actualidad se sabe que corresponde a una proteína endógena mutante procesada que forma un complejo con una proteína de choque térmico. Datos más recientes han sugerido que si se estimulan animales inmunizados con cantidades mucho menores de las células tumorales, se podrían observar un grado mayor de protección cruzada entre los tumores que se relaciona con un antígeno oncofetal, posiblemente una versión inmadura de una proteína receptora de la melanina. También tenemos que los tumores producidos por un virus oncogénico determinado generan inmunidad contra los tumores producidos por el mismo virus, pero no por otros en ratones singénicos. En consecuencia, los tumores causados por un virus oncogénico comparten un antígeno. Vamos a iniciar con antígenos tumorales. La primera clasificación de estos antígenos tumorales se basa en sus patrones de expresión. Los antígenos que se expresan en las células tumorales, pero no en las células normales, se denominan antígenos específicos de tumores. Algunos de estos son exclusivos de tumores individuales, mientras que otros son compartidos por tumores del mismo tipo. Por otro lado, los antígenos tumorales que también se expresan en las células normales se denominan antígenos asociados a tumores. Estos son constituyentes celulares normales cuya expresión está regulada de forma anómala en los tumores. La clasificación moderna de los antígenos tumorales se basa en la estructura molecular y la fuente de antígenos expresados en las células tumorales que estimulan las respuestas de linfocitos T o de anticuerpos en sus anfitriones. En esta tabla se pueden observar algunos de aquellos antígenos tumorales que más adelante se los voy a mencionar. Productos de genes mutados. Los oncogenes y los genes supresores de tumores mutados producen proteínas que difieren de las proteínas celulares normales y pueden inducir respuestas inmunitarias. Muchos tumores expresan genes cuyos productos son necesarios para la transformación maligna o para el mantenimiento del fenotipo maligno. Con frecuencia, estos se producen mediante mutaciones puntuales, eliminaciones, translocaciones cromosómicas o inserciones de genes víricos que afectan a protooncogenes celulares o genes supresores de tumores.
Los productos de muchos de estos oncogenes y de genes supresores de tumores mutados son proteínas citosólicas o nucleares que se degradan en los proteosomas y pueden presentarse en moléculas de la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad en las células tumorales. Estas proteínas pueden entrar en las vías de presentación del antígeno de las clases 1 y 2 del complejo mayor de histocompatibilidad en las células dendríticas que han fagocitado células tumorales muertas o cuerpos apoptósicos derivados de células tumorales. Debido a que los genes mutados no están presentes en las células normales, los péptidos codificados por ellos no inducen autotolerancia y pueden estimular respuestas de los linfocitos T en el anfitrión. Algunos pacientes con cáncer tienen linfocitos T CD4 y CD8 circulantes que pueden responder a los péptidos codificados por oncogenes mutados como RAS o péptidos nuevos derivados de proteínas de fusión, generados por translocaciones cromosómicas relacionadas con el tumor, así como a péptidos codificados por genes supresores de tumores mutados como P53. Proteínas celulares no mutadas pero expresadas de forma anómala. Se han identificado muchos antígenos de este tipo de tumores humanos como los melanomas, mediante la clonación molecular de los antígenos reconocidos por los linfocitos T y los anticuerpos procedentes de pacientes portadores de tumores. Uno de estos antígenos es la tirosinasa, una enzima que participa en la biosíntesis de la melanina y que se expresa en los melanocitos normales y en los melanomas. La tirosinasa se sintetiza normalmente en cantidades tan pequeñas y en tan pocas células que no es reconocida por el sistema inmunitario ni induce tolerancia. Por tanto, la mayor cantidad producida por las células del melanoma es capaz de desencadenar respuestas inmunitarias. El hallazgo de las respuestas mediadas por los linfocitos T específicos frente a la tirosinasa en los pacientes plantea la posibilidad de que las vacunas con péptidos contra la tirosinasa puedan estimular estas respuestas frente a los melanomas. Los antígenos de cáncer testículo son proteínas expresadas en gametos y trofoblastos y en muchos tipos de cánceres, pero no en tejidos somáticos normales. Estos antígenos se denominan proteínas MAGE y posteriormente se observó que se expresaban en otros tumores además de los melanomas, como en los carcinomas de vejiga, mama, piel, pulmón y próstata, y algunos sarcomas, así como en los testículos normales. Estos otros antígenos del melanoma están salientes en la mayoría de los tejidos normales, excepto los testículos y los trofoblastos de la placenta, pero se expresan en diversos tumores malignos. Antígenos de virus oncógenos. Los productos de los virus oncógenos actúan como antígenos tumorales y desencadenan respuestas específicas de linfocitos T que pueden servir para erradicar los tumores. Los virus DNA están implicados en la aparición de diversos tumores en los seres humanos y en los animales de experimentación. Son ejemplos en los seres humanos el virus de Epstein-Barr, que se asocia a los linfomas de los linfocitos B y al carcinoma nasofaríngeo. El virus del papiloma humano, que se asocia al carcinoma cervical. En la mayoría de estos tumores inducidos por virus DNA, los antígenos proteínicos codificados por el virus se encuentran en el núcleo, citoplasma o la membrana plasmática de las células tumorales. Estas proteínas víricas de síntesis endógena pueden procesarse y ser presentadas por las moléculas de la clase 1 del MHC en la superficie de las células tumorales. Como los péptidos víricos son antígenos extraños, los tumores inducidos por virus DNA se encuentran entre los tumores más inmunógenos que se conocen. La capacidad de la inmunidad adaptativa de evitar el crecimiento de los tumores inducidos por estos virus se ha establecido a partir de muchas observaciones. Por ejemplo, los linfomas asociados al virus de Epstein-Barr y los cánceres de cuello uterino asociados al VPH aparecen con mayor frecuencia en sujetos inmunodeprimidos y los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida que en los sujetos sanos. El conocimiento de las respuestas inmunitarias contra los virus protegen a los sujetos de los cánceres inducidos por virus ha llevado a la obtención de vacunas contra virus oncógenos. Un ejemplo claro es la vacuna contra el VPH, que ahora se usa en mujeres y hombres y ha reducido la incidencia de lesiones precancerosas del cuello uterino en las mujeres vacunadas. La vacuna está compuesta de proteínas recombinantes de la cápside del VPH procedentes de las cepas oncogénicas más frecuentes de este virus, que forman partículas similares a virus libres del genoma vírico.
Antígenos oncofetales. Son proteínas que se expresan en cantidades altas en las células cancerosas y en los fetos normales en desarrollo, pero no en los tejidos del adulto. Se piensa que los genes que codifican estas proteínas se silencian durante el desarrollo y que la represión desaparece con la transformación maligna. Los antígenos oncofetales se identifican con anticuerpos generados en otras especies y su mayor importancia es que proporcionan marcadores que facilitan el diagnóstico tumoral. Sin embargo, su expresión en los adultos no está limitada a los tumores, pero está aumentada en los tejidos y en la circulación en diversas enfermedades inflamatorias, y los antígenos se encuentran en cantidades pequeñas incluso en los tejidos normales. Los dos antígenos oncofetales mejor caracterizados son el antígeno carcinoembrionario, también denominado CA, y la alfa-fetoproteína AFP. El antígeno carcinoembrionario es una proteína integral de membrana muy glucosilada que pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas y funciona como una molécula de adhesión intercelular. La expresión elevada de esta está restringida normalmente a las células del tubo digestivo, el páncreas y el hígado durante los 2 primeros trimestres de la gestación, y se ve una expresión baja en la mucosa colónica adulta normal y en la mama en fase de lactación. La expresión del CA aumenta en muchos carcinomas del colon, páncreas, estómago y la mama, y en estos pacientes está aumentada su concentración sérica. La alfa-fetoproteína es una glucoproteína circulante que normalmente se sintetiza y secreta durante la vida fetal en el saco vitelino y en el hígado. Su concentración sérica puede ser de hasta 2 a 3 miligramos por mililitro, pero durante la vida adulta la proteína es sustituida por la albúmina y en el sero hay solo concentraciones bajas. Esta puede estar elevada significativamente en los pacientes con carcinoma hepatocelular, tumores de células germinales y ocasionalmente cánceres gástricos y pancreáticos. Antígenos glucolípidos y glucoproteínicos alterados. La mayoría de los tumores humanos y experimentales expresan cantidades mayores de lo normal o formas anómalas de glucoproteínas y glucolípidos de superficie que pueden ser marcadores diagnósticos y dianas terapéuticas. Estas moléculas alteradas son gangliósidos, los antígenos de los grupos sanguíneos y las mucinas. Algunos aspectos del fenotipo maligno de los tumores, como la invasión hística y el comportamiento metastásico, pueden reflejar la alteración de las propiedades de la superficie celular debido a la síntesis anómala de glucolípidos y glucoproteínas. Esta clase de antígenos asociados a los tumores es una diana para el tratamiento antineoplásico o anticuerpos específicos o con anticuerpos específicos. Estos gangliósidos, incluidos GM2, GD2 y GD3, son glucolípidos expresados en cantidades altas en los neuroblastomas, los melanomas y muchos sarcomas. Debido a la expresión selectiva en los tumores de estas moléculas constituyen dianas atractivas para tratamientos antitumorales específicos como el tratamiento con anticuerpos. Se están realizando ensayos clínicos con anticuerpos contra los gangliósidos y con la inmunización con vacunas de gangliósidos en pacientes con melanoma. Las mucinas son glucoproteínas de masa molecular alta que contienen numerosas cadenas laterales glucídicas con enlaces oxígenos sobre un núcleo polipeptídico. Los tumores muestran con frecuencia una alteración en la regulación de la expresión de las enzimas que sintetizan estas cadenas laterales glucídicas, lo que da lugar a la aparición de epítopos específicos del tumor de las cadenas laterales glucídicas o en el núcleo polipeptídico expuesto de forma anómala. Antígenos de diferenciación específicos de tejidos. Los tumores pueden expresar moléculas que normalmente solo se expresan en las células de origen de los tumores y no en las células de otros tejidos. Estos se denominan antígenos de diferenciación porque son específicos de linajes particulares o de determinadas fases de la diferenciación de varios tipos celulares. Su importancia radica en que son posibles dianas para la inmunoterapia y para la identificación del tejido de origen de los tumores. Por ejemplo, ya se han mencionado varios antígenos del melanoma que son dianas de los linfocitos T citotóxicos en los pacientes con antígenos de diferenciación de los melanocitos como la tirosinasa. Se pueden diagnosticar los linfomas como tumores derivados de los linfocitos B por la detección de marcadores de superficie característicos de esta estirpe celular como el CD10 y el CD20.
Estos antígenos de diferenciación son moléculas propias, normales y por tanto habitualmente no inducen respuestas inmunitarias intensas en pacientes portadores de tumores. Ahora comenzaremos con la respuesta inmunitaria al cáncer. Como sabemos, las células tienen múltiples mecanismos integrados o también llamados intrínsecos que previenen cáncer. Durante las 2 décadas pasadas se han reunido muchos datos provenientes de modelos en animales y diversos estudios clínicos que han definido con claridad un papel para la respuesta inmunitaria en la identificación de células tumorales y la erradicación de las mismas. De acuerdo a los mecanismos propuestos son 3. El primero, destruir al virus que se sabe que transforman células, al eliminar agentes patógenos y reducir inflamación protumoral, y al identificar y eliminar de manera activa células cancerosas. Ahora vamos a hablar de la respuesta innata contra el cáncer. Las principales células efectoras del sistema inmunológico que atacan directamente a las células tumorales incluyen a las células natural killer, células dendríticas, macrófagos, leucocitos polimorfonucleares, mastocitos y linfocitos T citotóxicos. Las células natural killer, células dendríticas, mastocitos y macrófagos son efectores de primera línea contra las células dañadas y tumorales. Por otro lado, las células natural killer y células gamma delta desempeñan una función del sistema inmune y innato y adaptativo a través de interacciones estrechas con células del sistema inmune adaptativo como linfocitos CD4 y CD8 con efectos citotóxicos y de memoria. Las células natural killer constituyen la primera respuesta innata celular, responsable de eliminar a las células cancerígenas que no expresan el complejo mayor de histocompatibilidad, liberando así proteínas citotóxicas como la perforina. Carla, tocan. Macrófagos. Las células apoptóticas tumorales pueden ser eficientemente eliminadas por macrófagos para evitar autoinmunidad. Estas células tumorales expresan moléculas en su superficie para el reconocimiento y la fagocitosis por macrófagos. Dichas señales incluyen la fosfatidilcerina lipídica, la lipoproteína de baja densidad oxidada y la proteína calreticulina multifuncional. Estas son translocadas y redistribuidas para exponerse en la superficie de las células tumorales durante la apoptosis. En condiciones normales, la interacción entre células tumorales apoptóticas y macrófagos lleva a una tolerancia inmune sin provocar un aumento significativo de las citocinas proinflamatorias. Contrariamente a lo que hacen las células natural killer, los macrófagos expresan tanto los receptores Fc para IgG, activadores e inhibitorios simultáneamente. Estos receptores activadores estimulan la citotoxicidad de las células tumorales. Por otro lado, el fragmento Fc del receptor de IgG2b es un receptor inhibidor de baja afinidad para la región Fc de la inmunoglobulina gamma y es el único receptor responsable de los efectos inhibitorios en macrófagos, incluyendo la inhibición de la fagocitosis, disminución de la liberación de citocinas, de la producción de superóxido y el bloqueo de la vía de los receptores Toll-like tipo 4. En el ambiente del tumor, los macrófagos se consideran los mayores contribuidores de la inflamación crónica que promueve el crecimiento tumoral. Células dendríticas. Estas son probablemente las células presentadoras de antígeno más potentes y el vínculo entre los sistemas inmunes innato y adaptativo. Las células de Langerhans secretan interleucina 15 e inducen la actividad de las células TCD4 y CD8. En cuanto a la interacción directa con las células cancerígenas, las células dendríticas fagocitan células apoptóticas vía integrina alfa, V, beta 5 y receptores CD36. El marcador de las células apoptóticas PS puede ser capturado por el receptor TAM, que promueve la fagocitosis de las células apoptóticas e inhibe la inflamación. El complejo integrina alfa V beta 3 puede atrapar a las células cancerígenas apoptóticas, lo que hace
similar a los macrófagos. La fagocitosis de estas células puede provocar tolerancia inmune. Y las células dendríticas también expresan el receptor Fc, activadores e inhibidores. Células polimorfonucleares y mastocitos. Los leucocitos polimorfonucleares y mastocitos pueden tener un papel significativo en la tumorogénesis y metástasis en los neutrófilos. Los receptores Fc para IgG activadores inducen la liberación de citocinas y quimiotrayentes. Esto promueve el reclutamiento y activación de células dendríticas y macrófagos en el ambiente tumoral. Por otro lado, la activación de los receptores del fragmento Fc del receptor de IgG2b inhibidores en los neutrófilos disminuyen la producción de especies reactivas de oxígeno, que son citotóxicas contra los tumores. En los mastocitos, la estimulación de los receptores que acabo de mencionar puede disminuir la liberación de moléculas granulares mediadas por IgG, interleucina 4 e histamina, que desencadena una respuesta inflamatoria en el ambiente. La respuesta adquirida contra el cáncer. Los linfocitos T son los principales mediadores de la inmunidad antitumoral. Estos lo van a hacer mediante su principal mecanismo en el que van a lograr la muerte de las células tumorales por medio de los linfocitos T citosólicos CD8 positivos. Los linfocitos T citosólicos pueden presentar una función de vigilancia al reconocer y matar células potencialmente malignas, ya que éstas van a expresar péptidos derivados de antígenos tumorales y los presenten asociados a moléculas de clase 1 del MHC. Se ha visto en diversos estudios que la presencia de linfocitos T citosólicos es signo de un mejor pronóstico ante algunos tipos de tumores. La mayoría de las células tumorales no derivan de una célula presentadora de antígenos, por lo tanto, no expresan los coestimuladores necesarios para iniciar la respuesta de los linfocitos T. Una probable explicación de cómo se inician las respuestas de los linfocitos T ante los tumores es que la célula tumoral o los antígenos tumorales van a ser ingeridos por una célula presentadora de antígenos. Una vez que ya han sido ingeridos, estos se van a procesar dentro de la célula presentadora de antígenos, provocando la presentación de los péptidos derivados de estos antígenos en las moléculas MHC tipo 1 para el reconocimiento de los linfocitos TCD8. De igual forma, la célula presentadora de antígenos va a presentar coestimuladores que van a favorecer la diferenciación de los linfocitos TCD8 en linfocitos T citosólicos antitumorales, que estos van a ser capaces de reconocer y destruir a las células tumorales, llevando a una muerte de la célula tumoral. Por otro lado, vamos a tener que de igual forma la célula presentadora de antígenos va a expresar moléculas MHC tipo 2 con antígenos, con los péptidos de los antígenos tumorales, lo que va a provocar que los linfocitos T cooperadores CD4 secreten citocinas que ayuden a la diferenciación de linfocitos TCD8.
Seguiremos con el escape inmunológico. La edición tumoral se puede describir como las respuestas inmunitarias frente a las células tumorales imponen presiones selectivas que dan lugar a la supervivencia y al crecimiento excesivo de variantes de células tumorales con menor inmunogenicidad. Se cree que la inmunoedición tumoral es la base de la aparición de tumores que escapan a la vigilancia inmunitaria. Muchos cánceres elaboran mecanismos que les permiten evadir las respuestas inmunitarias antitumorales. Por esto se dividen en mecanismos intrínsecos de las células tumorales y los mediados por otras células o supresión extrínseca. Comenzaremos por los mecanismos intrínsecos de evasión inmunitaria por parte de las células tumorales. Uno de ellos es que los tumores pueden perder la expresión de antígenos que desencadenan respuestas inmunitarias. Estas variantes con pérdida de antígenos son muy frecuentes en los tumores de crecimiento rápido, dado al elevado índice mitótico de las células tumorales y su inestabilidad genética, ya que es muy frecuente las mutaciones o las eliminaciones de los genes que codifican para estos antígenos tumorales, siempre y cuando estos antígenos no sean necesarios para el crecimiento tumoral o el mantenimiento del fenotipo. Esto provocando la falta del reconocimiento del tumor por parte del linfocito T. El tercer mecanismo que veremos es cuando los tumores no pueden inducir respuestas efectoras fuertes de los linfocitos T porque la mayoría de las células tumorales no expresan coestimuladores ni moléculas de la clase 2 de los MHC, esto llevando como consecuencia la presentación cruzada por las células dendríticas, que van a expresar estos coestimuladores y las moléculas MHC tipo 2. Sin embargo, estas células presentadoras de antígenos pueden no captar y presentar adecuadamente los antígenos tumorales, provocando que nunca aparezcan los linfocitos T citosólicos específicos frente a estas células tumorales. Otro mecanismo es cuando los tumores pueden unirse a moléculas que van a inhibir las respuestas inmunitarias. Un ejemplo de esto es cuando las respuestas de los linfocitos T se ven inhibidas por la intervención de CTLA4, que es una molécula inhibitoria de la coestimulación, uniéndose a CD80 y a CD86. Otro ejemplo es el Fas ligando, que cuando se une a su receptor Fas de un leucocito que intenta atacar a la célula tumoral, va a provocar la muerte del leucocito. Ahora veremos la supresión celular extrínseca, en la cual los macrófagos asociados al tumor pueden promover el crecimiento tumoral y su carácter invasor al alterar el microambiente tisular y suprimir la respuesta de los linfocitos T. Un ejemplo de ello es cuando los macrófagos M2 van a secretar interleucina 10, la prostaglandina E2 y la arginasa, que son estos tres, los cuales van a reducir la activación del linfocito T y sus funciones efectoras. Por otro lado, vamos a tener a los macrófagos asociados al tumor, los cuales van a secretar TGF-beta y BEGF, los cuales van a potenciar el crecimiento tumoral. Otro mecanismo es cuando los linfocitos T reguladores pueden suprimir las respuestas de los linfocitos T a los tumores. Finalmente,
El último mecanismo es cuando las células supresoras mielocíticas, que son los precursores de los mielocíticos inmaduros, se reclutan en la médula ósea y se acumulan en los tejidos linfáticos, la sangre o los tumores de los pacientes con cáncer y se suprimen las respuestas antitumorales innatas y de los linfocitos T. Contexto socio-psicobiológico del sistema inmunitario en cáncer. Como ya lo sabemos, una enfermedad, en este caso el cáncer, puede alterar las tres esferas que componen a nuestro paciente, las cuales son las tres esferas biopsicosociales. Aquí podemos ver cuáles son algunas de las alteraciones que puede presentar nuestro paciente, el cual se puede expresar como un acontecimiento estresante que interfiere en la calidad de vida del paciente y de su familia, el cual va a traer como consecuencia la aparición de sentimientos de vulnerabilidad, tristeza, temor a los efectos secundarios que va a traer el cáncer, depresión, ansiedad, pánico y aislamiento social. Por otro lado, también veremos que va a haber cambios económicos en la vida del paciente debido a los gastos imprevistos o al abandono temporal del puesto de trabajo.